Sí. Ahí. Sí, bueno, sería explicar por qué se da esa... Bueno, yo no sé exactamente por qué se da, lo que sí creo que hubo una política deliberada, digamos, que me parece por un lado que reparaba de alguna manera tanta postergación y tanta deuda con la lucha de los organismos de derechos humanos, una política deliberada para juzgar a los genocidas y poner en protagonismo la violación de derechos humanos durante la dictadura. Pero también hay una política deliberada, y esto es lo que yo no conozco, no puedo dar cuenta estrictamente de las causas, pero sí puedo hablar objetivamente de los hechos, una política deliberada por la cual no se avanza ni en la investigación, ni en la condena de los autores de los delitos de tortura en el presente. Hay un discurso muy fuerte con relación a los derechos humanos, pero ubicado en un momento histórico, con una enorme dificultad, pero yo creo que es una dificultad que está planteada en términos deliberados, no es una dificultad, digamos, de un obstáculo político por una dificultad de comprensión de la realidad actual. Yo creo que es una política deliberada que si nos ponemos al frente de la cuestión de los derechos humanos no podemos hacer visible lo que se está sucediendo hoy, porque hoy también se violan los derechos humanos, entonces estaríamos en una contradicción. Entonces, para negar esa contradicción, lo que se hace, se niega lo que sucede en el presente. Es decir, para negar que parece una contradicción que estemos juzgando a militares que han cometido atrocidades, pero ni siquiera investigamos, porque esto es lo que quiero decir, más allá de que terminen juzgados o no, ni siquiera se investiga lo que sucede dentro de las cárceles o en las comisarías, salvo en alguna situación de algún hecho emblemático, de algún hecho muy particular, muy singular, y que entonces se lo reduce como si fuera un solo hecho, o si fuera un hecho aislado, pero no se da cuenta de lo que sucede realmente. Y eso creo que es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en la democracia después de 30 años de democracia, que no se pone en diálogo el pasado con el presente, que las fuerzas de seguridad siguen teniendo una fuerte impunidad otorgada por la justicia. Mismas prácticas que sucedieron en la época de la dictadura, es decir, los jueces que no aceptaban los habeas corpus de las personas que estaban desaparecidas, que los rechazaban. No se juzgó, por supuesto, a ningún militar en la época de la dictadura por alguna denuncia, por algún hecho aberrante que se han cometido. Y en las cárceles y en los centros clandestinos y en las comisarías, las fuerzas de seguridad y las militares eran dueños de las vidas y los destinos de esas personas, como hoy son dueños de la vida y de los destinos de las personas que detienen. Puede parecer que hay un encuadre, por supuesto, de derecho que limita, por supuesto, prácticas más aberrantes, pero no olvidemos que tenemos algunos desaparecidos en la democracia también. Pero si bien se puede haber reducido ese hecho aberrante de la desaparición, si bien también hoy podemos decir que no tenemos centros clandestinos o no tenemos campos de detención, las prácticas de tortura y de violencia estatal en los centros oficiales, en los lugares oficiales, en los lugares de encierro oficiales, existen. O sea, es cierto, no tenemos campos, afortunadamente, no tenemos traslados ni gente que se tira por los aviones al Río de la Plata, no tenemos desaparecidos, digamos, en la dimensión que se tuvo en aquel momento, pero prácticas de la Fuerza de Seguridad contra las personas, homicidios policiales, homicidios dentro de las cárceles, tortura dentro de las cárceles y en las comisarías, es algo que pasa todos los días y permanentemente como una práctica regular y sistemática. Y eso me parece que nos abre un desafío como sociedad además, ¿no? Porque también no se olviden que allí en el 70 gran parte de todo esto se hizo, pudo este plan homicida genocida de la dictadura se pudo llevar adelante por una fuerte indiferencia y en algunos casos hasta legitimación de parte de amplios sectores sociales de esto. Y ahora no estamos lejanos a eso también, es decir, hay amplios sectores sociales que plantean en forma indiferente lo que pueda suceder dentro de una cárcel o una comisaría, y cuando no, algunos los legitiman, porque son las personas que son peligrosos o que amenazan o que nos traen inseguridad y por lo tanto con ellos hay que ejercer la violencia. O sea que creo que estamos en ciertos paralelismos que son preocupantes. Mediante las diversas investigaciones que seguramente habrá hecho, ¿puede afirmar que todos los centros de detención son centros de tortura? Sí, totalmente.
absolutamente todos los centros de detención se practica alguna forma de tortura, algunas más severas, otras menos severas, entendiendo la tortura como una práctica que es más amplia que la agresión física, por supuesto, ¿eh? Ahora, que alguien esté de 36 o 48 horas dentro de una celda sin salir, aislado totalmente, sin colchón, sin manta, con los vidrios rotos, acá en la cárcel, por ejemplo, en Neuquén, en la 9, y no 2 días, por ahí puede estar 15 días, 20 días en esa situación, eso es una práctica de tortura, que por ahí no lo tocaron a esa persona, no lo lastimaron, no lo golpearon, pero lo tienen 15, 20, 25 días encerrado en una celda sin absolutamente nada, sin un utensilio, sin una lapicera, sin un papel, muerto de frío y con algunas salidas al patio a desnudarse en pleno invierno y dejándolo 2 o 3 horas desnudo en el medio del patio. Eso son prácticas de tortura y por ahí ni siquiera, insisto, lo tocaron con un palo. Entonces, si entendemos la práctica de tortura como algo mucho más amplio, ¡ya voy! Como mucho más amplio, por supuesto en todos los centros, en todas las comisarías, en todas las cárceles hay prácticas de tortura. Bueno, muchísimas gracias.